Llegamos al final del camino. Este es el último vídeo de la serie dedicada al Summer Game Fest, y quiero cerrarlo a lo grande, recogiendo los eventos que me quedaban por cubrir. Pero antes déjame ponerte el viaje en perspectiva. Sumando este vídeo a los anteriores, habré cubierto 64 juegos y un DLC. 64, nada menos. Una selección hecha a mano de entre los varios cientos de títulos que han desfilado estos días tras horas y horas de trailers. Así que por última vez en esta tanda, vamos al lío. Intro y comenzamos. Abrimos con el Wholesome Direct, la cita más cálida del verano, juegos amables y acogedores. Empezamos con una preciosidad firmada por parte del equipo de Sable. In the Drift es un plataformas narrativo de ensueño con una premisa irresistible: arreglar internet en el espacio. Viajas por el cinturón de asteroides restableciendo conexiones, en un relato íntimo y muy humano. Esa mezcla de ciencia ficción amable y emoción a flor de piel es justo lo que lo hace especial. Todavía sin fecha y de momento solo en inglés. Seguimos con un misterio de lo más original. Algo se esconde en una vieja cinta de cassette, y para destaparlo, en Patience is a Virtue, reordenas literalmente las palabras de tus enemigos para investigar una conspiración de pueblo. Es un juego de puzzles y misterio con un estilo artístico muy llamativo, que mezcla varios medios. Tiene demo disponible, aunque por ahora se queda sin español y sin fecha. Y rematamos este evento con unos viejos conocidos del norte de Europa, los Moomin. En Moomin Midsummer Madness, una crecida repentina deja a la familia Moomin a la deriva justo antes del solsticio de verano. Toca embarcarse en una aventura point and click llena de enredos a bordo de un misterioso teatro flotante. Es puro encanto, con el inconfundible trazo de Tove Jansson. Llega en 2026 y además en español. Ahora cruzamos el otro hemisferio con el Frosty Games Fest, el gran escaparate del videojuego hecho en Australia y Nueva Zelanda. Arrancamos con bisturí en mano. Edwin Erskine Medical Examiner es un juego de detectives ambientado en plena época victoriana. Tu trabajo: destapar a los culpables de una buena ristra de asesinatos truculentos, examinando cadáveres animados a mano con un mimo enfermizo. A medio camino entre la novela visual y la investigación, bebe directamente de Sherlock y de Ace Attorney. Sin fecha aún y de momento solo en inglés. Damos un giro radical también en lo visual. Night Shift 1999 es una novela visual en pixel art de 8 bits, en un sobrio blanco y negro. Encarnas a un vampiro que debe hacer malabares entre el trabajo, la vida social y su propia sed de sangre en el Sydney de fin de milenio. Contén tus deseos más oscuros, o no, que para algo eres un vampiro. Tiene demo, llega en 2026 y habrá que jugarlo en inglés. Nos quedamos en Australia, pero cambiamos por completo de paleta. Unqualified es un encantador point and click de detectives protagonizado por simpáticos animales australianos. Eres un artista en horas bajas que investiga la misteriosa muerte de su mejor amigo de la infancia. Recorres el pueblecito de Bridge Gully, interrogas a vecinos peculiares y dibujas las pistas para destapar la verdad. Sin fecha por ahora, pero buenas noticias, llegará en español. Y ponemos el broche a este bloque con lo más macabro y a la vez lo más bonito. En Halo Gloom acompañas a Nora en una aventura point and click tan misteriosa como tenebrosa. Recoges objetos, resuelves puzzles y charlas con gente peculiar y con monstruos por igual. Tu meta es explorar la arboleda macabra y más allá, para desenterrar viejas verdades y salvar a tu pueblo. Tiene demo y sale el 24 de septiembre, eso sí, sin español. Y ahora una parada rápida en el Green Games Showcase, dedicado a juegos que nos reconcilian con la naturaleza. Aquí solo hay una elección, pero llamativa. The Guardian of Nature es una aventura dibujada a mano con una mecánica preciosa: cambiar de tamaño. Te pones en la piel del botánico Henry y usas esa habilidad para explorar la naturaleza de lo más grande a lo más diminuto. Resuelves puzzles solarpunk para devolverle el orden al mundo natural. Ya está disponible desde el 21 de mayo, aunque de momento sin español.
Me temo que no es posible. No. Necesitas estar suscrito. ¡Venga ya, hombre! Ahora viajamos al Southeast Asian Games Showcase, con lo mejor del talento del sudeste asiático. Toca un buen zasca a la cultura del trabajo. Trabaja, muere, repite. Esa es la premisa de Work, 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 una aventura retro en pixel art donde curras sin descanso, en un bucle infinito para una gran compañía. Tu objetivo, romper ese círculo siniestro, una sátira tan incómoda como necesaria que, de momento, llega sin fecha y solo en inglés. Cambiamos a algo mucho más íntimo y sombrío. Ama y Nima es un juego de puzzles con alma de novela visual, envuelto en un apartado artístico personalísimo y oscuro, de esas propuestas que apuestan por la atmósfera y por remover algo por dentro. Su identidad visual es, sin duda, lo que más llama la atención. Tiene demo y apunta a octubre de 2026, aunque por ahora sin español. Volvemos al terreno de la investigación, pero con una mezcla visual de lo más golosa. Lost and Found es una aventura detectivesca que combina modelado en 3D, toques de pixel art y elementos dibujados a mano. Ese choque de estilos le da una personalidad estupenda. Promete misterio con una dirección artística que no deja indiferente. Sigue sin fecha confirmada, eso sí, llegará en español. Y despedimos el bloque con un regreso que emociona, y con el único DLC de todo el especial. Until Then, After Images amplía la aclamada aventura Until Then con 2 nuevos capítulos. Sofía vuelve a casa, a los recuerdos que dejó atrás. Mark conoce a un nuevo amor y a un viejo amigo. Cada uno, a su manera, explora qué significa seguir viviendo en presencia de una ausencia. Sale el 18 de junio y, por supuesto, en español. That seems to fill the whole world. Ahora pasamos por el Xbox Game Showcase, el gran directo de Microsoft, del que rescato una joyita muy de nuestro estilo. En mitad de tanto blockbuster asomó esta delicia. Vivarium te invita a un verano que no termina nunca, en un relajado simulador de vida. Su mayor encanto está en el apartado artístico, una ilustración a mano que bebe del mejor anime clásico, de esos de Miyazaki o de Heidi. Pura calma para desconectar. Llega a Steam, Epic y Xbox, todavía sin fecha y de momento sin español. Y nos quedamos cerquita de casa con el Ñ3, el showcase que reivindica el videojuego independiente hecho en España y Latinoamérica. Abrimos con magia y acertijos. Realms of Riddles Wizard's Keep es una aventura de puzzles en primera persona dentro de un castillo encantado. Resuelves enigmas saltando entre mundos conectados por portales, mientras recuperas tus recuerdos perdidos y descubres qué le ocurrió al reino. Una propuesta muy del gusto de quien disfruta rompiéndose la cabeza, sin fecha aún, aunque llegará en español. Y cerramos el bloque con un caso que aún no ha ocurrido. Just in Crime es una investigación detectivesca de aspecto adorable, protagonizada por simpáticos animales. Su gran giro: viajas en el tiempo para inspeccionar la escena del crimen antes de que el crimen suceda. Esa vuelta de tuerca al género promete dar muchísimo juego. Tiene demo, llegará en español, aunque habrá que esperar a 2027. Y ahora sí, rematamos con el PC Gaming Show, todo un clásico de estas fechas, con el que pongo el broche de oro a la serie. Empieza el cierre con una atmósfera de pura ciencia ficción. Revenge es un juego de exploración y puzzles en primera persona ambientado en una estación espacial, de esos que te invitan a observar, deducir y dejarte envolver por el entorno. Apunta maneras para los amantes del puzzle contemplativo. Tiene demo, llegará a Steam, PlayStation 5 y Xbox, y sí, en español. Seguimos investigando, pero años luz de aquí. Locator es un juego de detectives narrativo inspirado en el GeoGuessr, pero en un planeta alienígena. Como cartógrafo, reúnes y examinas pistas para localizar a la arqueóloga desaparecida, Abigail Lidari, y descubrir el destino de una antigua civilización. Una mecánica fresquísima que no había visto en el género. Sin fecha todavía, eso sí, su interfaz llegará en español. Y para cerrar el vídeo y toda la serie, me he guardado un peso pesado.
Vampiro la Mascarada Eternal Whispers es un RPG narrativo ambientado en el mundo de tinieblas. Despiertas tras décadas de letargo en un Montreal moderno y sombrío, devorado por la intriga política, los secretos enterrados y el horror personal. Ojo, no es una aventura al uso, sino un rol narrativo muy en la onda de Disco Elysium, pero con la temática de Vampiro la Mascarada. Aunque no sea una aventura gráfica, seguro que cala entre los jugadores habituales de este género. Una joya irresistible para cualquier amante de la narrativa. Aún sin fecha y de momento sin español, pero menudo broche para despedirnos. Y con esto cerramos. No solo este vídeo, sino toda la serie del Summer Game Fest. 64 juegos y un DLC, repartidos en 4 vídeos, rescatados de entre cientos y cientos de anuncios. Ha sido toda una maratón. No quiero volver a ver un tráiler en meses. Y si la serie os ha servido para descubrir, aunque sea solo una joya, yo ya me doy por satisfecho. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este viaje. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro juego favorito de todo el especial. Me muero de curiosidad. Si te ha gustado el contenido, dale al like, suscríbete si no lo haces ya y comparte este contenido con familiares y amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.